Hola, buenas noches nuevamente. Continuando con esta parte de la materia de este mes, que es el de crecimiento. En esta semana, más bien la tarea de la semana 2 consiste en explicar lo que son los 6 principios bióticos y la estrategia del mínimo. Mm, Anteriormente para empezar, les comento que el video anterior vimos lo que son las 8 características cualitativas. Esas 8 características cualitativas van directamente relacionadas con lo que son la estrategia del mínimo, así como lo que es los 6 principios bióticos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Estas palabras hasta cierto punto tal vez un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados a escuchar, son la base fundamental para poder tener un crecimiento dirigido y planeado de una iglesia. En este caso, las características cualitativas nos van a describir el contenido sobre lo que necesitamos trabajar. Esas características nos van a permitir poder conocer qué cosas son las que tenemos que reforzar y poder seguir adelante. Los principios bióticos nos hablan acerca del método, es decir, cómo deberíamos hacerlo. De acuerdo a lo que ya investigamos o ya tenemos con las características cualitativas, con lo que son los principios bióticos, sabremos cómo hacerlos. Y en este caso, lo que viene siendo la estrategia del mínimo es cuándo deberíamos hacerlo. A final de cuentas, es una estructura, repito, que es qué deberíamos hacer, cómo deberíamos hacerlo y cuándo deberíamos de hacerlo. Eh, Anteriormente lo he venido yo comentando. La planeación es una parte fundamental de cualquier crecimiento, de cualquier desarrollo que vayamos o tengamos en mente. La planeación nos va a llevar a tener resultados bastante buenos siempre y cuando consideremos las atenuantes o en este caso los puntos que tenemos que trabajar, cómo podemos atacarlos y realmente tenerlo en cuenta cuándo y cuándo se va a llevar a cabo. Vamos a hablar un poco de lo que son los 6 principios bióticos. Esos principios bióticos, más que nada, repito, es cómo podemos hacerlo, o sea, cómo la estructura. El primer principio biótico habla de la interdependencia. Este principio realmente pues, se encuentra muy frecuentemente en libros de este tipo y significa que simplemente deberíamos entender iglesia como un organismo complejo en el que todas las partes están ligadas con las demás. La interdependencia significa que cada una de las personas que conforman una estructura en una iglesia tienen que interactuar mutuamente para poder llegar a tener esos objetivos. Es imposible poder tener grupos diferentes o grupos que difieran acerca de lo que y cómo tenemos que hacer las cosas, porque entonces el crecimiento sería nulo. La interdependencia es eso, poder depender el uno del otro para poder tener ese crecimiento fuerte y bien consistido. El principio biótico número 2 nos refiere a la multiplicación. Este principio aquí se puede representar o reafirmar ese reconocimiento que tenemos hacia el trabajo con la gente para poder tener ese aumento sin ninguna limitante. Es decir, podemos esa multiplicación constante, inclusive esa multiplicación logarítmica que nos pueda llevar a tener dimensiones jamás pensadas. La importante de la multiplicación tiene que ver mucho con la interdependencia. La interdependencia nos va a lograr eso, nos va a generar esa cordialidad, esa amistad, esa fraternidad para poder tener esa multiplicación dentro de lo que es la iglesia. El principio biótico número 3 es transformación de la energía. Este principio se preocupa de utilizar y controlar las fuerzas contrarias que existen en el medio ambiente. Es decir, que en vez de destruir esas fuerzas de la naturaleza, se utilizan las fuerzas contrarias. Este texto nos menciona acerca de la mente del boxeador. Un boxeador cuando está realmente haciendo su labor, cuando está en una pelea, es esa fuerza que tiene es opacar al contrincante para menguar esa fuerza y el poder ser el ganador.
En este caso, la transformación de la energía es un tanto una forma física, entender que esa energía vamos a convertir en energía positiva, energía de impulso, para poder seguir haciendo cosas y poder continuar trabajando. Repito, tomando en cuenta los principios cualitativos y los dos principios anteriormente mencionados, los principios bióticos, como es la interdependencia y la multiplicación. Esta transformación de energía es como una palanca, es la palanca de velocidades que nos va a llevar a tener esas secuencias, de empezar como un automóvil en primera velocidad, ir con un impulso fuerte y así continuamente hasta tener un impulso bastante aceptable, el cual nos pueda hacer llegar a nuestro destino. El principio biótico número 4 se refiere a los efectos múltiples. Eso es lo que más que nada se da en la naturaleza, o sea, siempre la acción o la generación de algún acto, de alguna circunstancia, nos va a llevar a tener no tal vez los efectos que siempre hemos querido, que planeamos o que necesitamos, sino tal vez va a tener efectos múltiples para bien o para mal, dependiendo de cómo se estén haciendo las cosas y cómo se estén llevando las cosas. A final de cuentas, se debe tratar que todas las medidas siempre estén dirigidas de acuerdo a lo que hemos planeado, para que esos efectos múltiples sean relacionados con beneficios para nosotros dentro de la iglesia. El principio biótico número 5 habla de la simbiosis. La simbiosis es la asociación estrecha entre diferentes organismos para conseguir un beneficio mutuo, que es la sinergia. Vamos a hablar, por ejemplo, hay una simbiosis muy interesante en el océano, que son los tiburones y las rémoras. Los tiburones pues son los cazadores, los que constantemente se están alimentando, los que de acuerdo a su fortaleza, su conocimiento, su habilidad, son los que producen que ellos puedan ser cazadores y puedan ser depredadores y puedan alimentarse. Las rémoras son pequeños peces que se pegan o van muy cerca de ellos, comiendo realmente lo que sobra. ¿Qué ventaja tiene esto? Que las rémoras son animales que... ¿Qué beneficio están ofreciendo? Perdón. Es eso, es comer esos... Primero es comer los restos que el tiburón pues a su paso va dejando, pero también mantienen al tiburón limpio. Lo mantienen de una forma que él pueda estar libre de parásitos. Hay otros peces, igual en el mar, que son peces, les conocen como peces limpiadores o peces médicos. Aquí puede llegar un tiburón, digamos es el depredador principal en el océano, y se puede presentar en los arrecifes con todos estos peces y no les hace absolutamente nada. Estos peces en conjunto empiezan a limpiarlo, es decir, empiezan a comer todos los parásitos que tienen encima, o cualquier otro animal, cualquier otro pez que se acerque. Estos peces se encargan de limpiar esa suciedad, por así llamarlo, dejarlo libre de parásitos. La simbiosis que existe es un ganar-ganar, es decir, en los peces, en este caso con los peces médicos, se van limpios, se van sanos, y los peces pues tienen su comida, realmente no están teniendo beneficios mutuos. Así tiene que funcionar la simbiosis en este aspecto. Nosotros tenemos que relacionarnos con la gente en una forma simbiótica, en la cual siempre existan beneficios mutuos, obviamente dirigidos hacia lo que es la iglesia, es decir, siempre tener esa consecuencia o ese efecto múltiple que nos va a crear una consistencia sólida pero positiva, y siempre dirigida hacia lo que es el crecimiento sano. El último principio simbiótico es la funcionalidad. Un organismo cuando está sano funciona automáticamente, y en automático rechaza las funciones que no son buenas para la salud. Cuando nosotros hacemos bien las cosas y llega algo que no nos permite hacer las cosas bien, o que no nos permitiría hacer las cosas bien, de inmediato nosotros mismos hacemos a un lado ese organismo, esa situación, y continuamos con lo que estamos haciendo. Incluso en nuestra propia vida, en la vida cotidiana, en nuestra vida social, en cualquier momento nosotros podemos destinar ese tiempo para poder entender que hay cosas que no pueden ser buenas para nosotros. Algunas madres dicen aléjate de las malas amistades, y definitivamente pues yo creo que el escuchar a malas amistades, a malas personas que no solamente van a querer llevarnos a otro punto, nos van a hacer tener otro punto de vista y perder el rumbo que estamos teniendo. Los principios bióticos, repito, son esa forma de cómo debemos de hacer las cosas. Los voy a repetir antes de tocar el último temita que realmente viene a consolidar el video anterior,
y esta representación, esta explicación. El principio biótico 1 se conoce como la interdependencia, el principio biótico 2 es la multiplicación, el principio biótico 3 es la transformación de la energía, el principio biótico 4 son efectos múltiples, el principio biótico 5 es la simbiosis y el principio simbiótico número 6 es la funcionalidad. Eh, Repito, es importante conocer cómo, cómo debemos de hacer las cosas. Ya con esas cualidades, las ocho características cualitativas, sabemos qué área en la que necesitamos trabajar. En estos principios nos van a decir cómo debemos de hacerlo. Y hablando de la estrategia del mínimo, nos va a decir cuándo, cuándo deberíamos de hacerlo. En este caso y en este punto aquí estamos tratando de que esta estrategia está definida de acuerdo a una pregunta que generamos anteriormente con estas ocho principios cualitativos. La respuesta nos las va dando, generamos los principios bióticos que nos establece la forma de trabajar y la estrategia del mínimo nos dice cuándo deberíamos de hacerlo. Este, Posiblemente ninguna iglesia pueda trabajar con esas ocho características cualitativas al mismo tiempo y con la misma intensidad. Es decir, que algunas tendrán mayor peso, menor peso en alguna de estas áreas y es diferente la forma como van a trabajar. También es importante averiguar en qué momento es que la energía invertida es más probable que pueda dar fruto. Eso es precisamente lo que ayuda a hacer la estrategia del factor mínimo o la estrategia del mínimo. Es decir, determinar cuándo es cuando podemos hacer las cosas. El momento nos va a llevar eh, de la mano conforme vayamos trabajando, conforme vayamos planeando, conforme vayamos teniendo esa respuesta. Esta estrategia del factor mínimo fue tomada de la biología y procede de unos descubrimientos hechos por Justus von Liebig en agricultura hace unos 150 años más o menos. Estos descubrimientos fueron aplicados a las dinámicas de los sistemas sociales por Wolfram Mewis y otros. Este proceso mmm, nos puede llevar a entender que nuestro ministerio se puede experimentar cuánta ayuda necesitamos para la estrategia del mínimo y sobre todo para saber cuándo hay que hacer algo nuevo para que el proceso del desarrollo de la iglesia se pueda llevar a cabo. Algunos expertos en el crecimiento han criticado este concepto y señalado que las iglesias deberían concentrarse en sus puntos fuertes en vez de invertir tanta energía en sus puntos débiles. Creo que las iglesias volvemos a lo mismo, es un cuerpo. Uh, a veces necesitamos ejercitar más unas partes que otros, a veces necesitamos fortalecernos. Nosotros como individuos, como un punto de la naturaleza individual, nosotros tenemos habilidades de hablar, comer, caminar, hacer manualidades como personas, pero hay veces que por ejemplo pues no podemos escribir con la mano zurda, la mano izquierda, puesto que somos diestros o viceversa. Entonces eso no implica que vamos a llevar a diestrar la mano contraria para poder tener un mejoramiento en nuestra escritura, en nuestra gramática. Pero lo que sí lleva es saber que si necesitamos correr mañana 10 kilómetros, pues no lo vamos a hacer. Nuestras piernas están hechas para correr 100 metros. Entonces poco a poco vamos a ir trabajando sobre esos puntos débiles para poder lograr mejoría. Tal vez más adelante, en vez de 100 metros ya van a ser 1 kilómetro y poco a poco así va a ir creciendo mediante el constante trabajo, el constante esfuerzo, el constante entrenamiento, que vamos a lograr un crecimiento mejor. Los puntos débiles en las iglesias tienen que ser atacados. Yo sí estoy de acuerdo con este punto en el cual la estrategia del mínimo nos tiene que establecer dónde y cuándo tenemos que atacar. Tenemos ya las 8 características, tenemos los principios bióticos y nos dice y nos especifica claramente, es como un acordeón, es como una lista que tenemos que seguir, es ese checklist que tenemos que completar para poder llevar a cabo una correcta planeación de este crecimiento. Los puntos débiles sin lugar a dudas tienen que trabajarse, los puntos fuertes tienen que mantenerse y hacerse más fuertes, tienen que crecer de la mano. Habrá
como aquí dice, habrá procesos o habrá iglesias que no pueden trabajar con esas 8 características cuantitativas en el mismo instante o a la par, puesto que unos son más fuertes que otros, pero siempre es importante, mediante el trabajo de todos, tener esa estructura social o esa estructura interna que nos pueda mantener los puntos fuertes y los débiles cada vez más fuertes. Tal vez hablar es un poco más complicado que entenderlo, trabajarlo, pero sí es necesario. No podemos dejar que los puntos débiles se mantengan siempre débiles y mantenerlos fuertes. Repito, vamos a imaginar nosotros como seres individuales, como personas, podemos correr 10 kilómetros, pues sí, pero no ahorita. Tal vez necesitamos esforzarnos un mes para poder correr 5 o 6 kilómetros, pero no por eso significa que no lo voy a hacer. No por eso significa que no voy a dejar de correr esos 10 kilómetros, sino que voy a esforzarme. Yo sé que puedo caminarlos, sí, los puedo caminar sin ningún problema, pero esa va a ser mi fortaleza en ese punto. Y cuando los pueda correr significa que los puedo seguir caminando. Entonces, los puntos débiles siempre se tienen que atacar. En una iglesia no solamente está en juego esa estructura o ese modelo social en el cual nos establece cierta relación con Dios. La gente externa, la gente que no está involucrada en aspectos como estos, mucho menos en teología, ve las iglesias como estructuras, pues dependiendo de la religión, sólidas, pseudo sólidas o nada sólidas. Y eso depende mucho de cómo se lleven a cabo. Desgraciadamente el cristianismo se ha dado en el lugar donde yo estuve viviendo muchos años, se da ese crecimiento sin planación, sin nada de lo que estamos viendo ahorita y simplemente con esa fe que puede sobrepasar cualquier cosa. Eh, yo creo que esa fe exasperada es una emoción, no es tal cual fe, porque es increíble ver en cada esquina, en una cuadra, en la esquina de un lado y en la esquina del otro hay 2 o 3 iglesias sobre esa misma calle, sobre esa misma cuadra. El lugar donde yo viví fue en Cancún y las construcciones humildes se representan o son muy habituales que se hacen con palitos, así le llaman, o sea, son chozas. Y así son las iglesias. Son iglesias que tienen 10 o 20 lugares dentro, en los cuales pues yo supongo que la congregación se la están peleando porque si están sobre la misma calle, pues todo el mundo querrá ir a una, querrá ir a otra. No dejemos atrás las denominaciones, con todo respeto lo digo, pero yo hemos estudiado la Biblia hasta ahorita, lo que hemos estudiado más aparte lo que hemos hecho nosotros. Yo no he encontrado que haya o exista alguna denominación o tengamos que hacer. Inclusive yo he escuchado y me gusta mucho seguir estudiando esta situación de la Biblia y he escuchado a maestros de la Biblia, maestros, personas que tienen 20, 30 años estudiando la Biblia, en la cual están en una denominación, pero pues están porque ya es parte de, mas sin embargo no son partícipes o no son o están tal vez en contra porque pues no han encontrado una Biblia que diga eso. Vuelvo a lo mismo y reitero, el tener iglesias en cada esquina yo creo que no es sano, porque eso demuestra una falta de organización. Más bien yo creo que es una acción desesperada para conseguir algo que creo que Dios me lo está poniendo en las manos. Yo creo que para muchos será muy fácil poner una iglesia ahorita. No creo que sea difícil. Lo difícil es mantenerla. Y lo dice el dicho. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. La planeación, la programación y las cosas humanas que hay gente que se ha dedicado a estudiar son importantes para nuestra mejora continua, para nuestra forma de ver las cosas, pero sobre todo para sostener el crecimiento de tanta gente que depende de nosotros, de tanta gente que necesita de nuestra ayuda y que constantemente nos busca. No podemos representar una falta de organización, sino todo lo contrario, una organización completa que nos lleve a hacer un crecimiento constante, un crecimiento perpetuo, pero sobre todo un crecimiento visible y agradable para los ojos de Dios. Pues eso es un poco de lo que hemos aprendido. Espero que sea de su total interés, que tengan una excelente noche. Que Dios los bendiga.